¿Puedo leer lo que está ahí en la pantalla, por favor? Vamos a continuar con el repaso. Una tabla es un conjunto de filas y columnas que permite organizar mejor la información. Gracias. Como su compañera leyó, las tablas son un conjunto de filas y columnas que nos permiten organizar mejor la información. Donde más trabajábamos esto era en Excel. ¿Se recuerdan que ahí teníamos las celdas, teníamos filas, columnas que podíamos agrupar, le podíamos colocar borde a esa tabla para poder escribir nuestra información y que se viera más o menos como en el dibujo de la diapositiva? Pues una tabla en general nos ayuda a poder representar la información de una forma más estructurada, con datos resumidos quizá, y podemos ahí agregar pues un montón de temas, por así decirlo. O sea, es una forma que nos permite dar la idea de que está resumida cuando en realidad pues tiene bastante información. Y podemos hablar sobre un tema pues que está ahí bastante desarrollado. Cada vez que veamos un texto que diga un conjunto de filas y columnas, sabemos que nos estamos refiriendo a las tablas. En PowerPoint muchas veces necesitamos exponer, por ejemplo, sobre las ventas o sobre las personas que han aprobado el curso y las que han reprobado, o sobre las materias, o incluso para elaborar horarios de clase. Utilizamos tablas en diferentes programas. En este caso, estamos viendo tablas en PowerPoint que tienen casi las mismas funciones que encontrábamos cuando configurábamos una tabla en Excel. Podemos dar un formato a la tabla específica con colores, con tipo de letra. Hay estilos rápidos que nos permiten, por ejemplo, tener esto de un color oscuro, puede ser azul oscuro y la letra se va a ver blanca, y luego aquí tenemos uno más claro y otro mucho más claro como gris, digamos, y la letra se ve de color negro. Este estilo rápido de tabla nos permite darle el diseño a cada celda, a cada columna, a cada fila, y además le agrega un color específico para que nos ahorremos ese paso también. Como su nombre lo dice acá, la opción de tablas lo encontramos en la ficha de insertar. La mayoría de los objetos los encontramos en esta ficha insertar, ¿verdad? Empezamos a ver los gráficos Smart Art al finalizar el primer periodo, y continuamos ahora con las tablas, y todos estos los encontramos en la ficha insertar. Cuando agregamos ya el tipo de gráfico específico, nos vamos a dar cuenta que nos abre una nueva pestaña con las opciones, ¿verdad? Para aplicar estos estilos rápidos que les comento, para poder cambiar el tamaño, para poder agregar algún efecto, algún borde, alguna sombra que nos permita pues tener aún más creativo nuestro objeto, ¿verdad? Nuestro gráfico, nuestra tabla. Y pues una tabla organiza la información en filas y columnas. Que esas sean las palabras clave que no olvidemos. Organiza información en filas y columnas. Todo lo que diga de más es para complementar la idea, pero si tenemos bien claro que las tablas son filas y columnas para ordenar la información, pues vamos a saber de qué estamos hablando. Bueno, los gráficos se utilizan porque condensan gran cantidad de información y la muestran de forma muy visual. Muchas gracias. Después de ver los gráficos Smart Art o los diagramas Smart Art y las tablas, también vimos cómo agregar gráficos a nuestra presentación, que era otro tipo de objetos, ¿verdad? Aquí ya llevamos 3 objetos. Y si a eso le sumamos los cuadros de texto, que es donde escribimos normalmente, y las gráficas, pues ya las imágenes, perdón, ya llevamos 5 objetos. Como su compañero leyó, los gráficos también resumen gran cantidad de información, lo reúnen en una sola figura para mostrarlo de una forma distinta que no sea solamente texto.
La característica de esto y digamos lo que lo puede diferenciar del resto es que se extraen de Excel. Si recuerdan, cuando trabajamos esta parte en la clase, teníamos la ventana de PowerPoint por este lado, la diapositiva, digamos, y cuando le dábamos en gráfico y seleccionábamos el tipo de gráfico, nos abría en la parte de arriba una nueva ventanita en pequeñito que era como un mini Excel, donde ya teníamos, ¿verdad? Por series, teníamos las filas y podíamos sustituir nuestra información, podíamos quitar alguna información para que fueran solamente 2 columnas o fueran más, para que fueran 3 filas o fueran 5 o fuera solamente 2. Entonces, lo que no se nos debe olvidar o como podemos diferenciar esto es, se extraen de Excel. Cada vez que tengamos que aprendernos algo muy grande, como cuando nos aprendimos los tipos de gráficos de Excel para la unidad anterior, es a veces muy difícil recordar todo este gran párrafo, ¿verdad? Nos tratamos de memorizar todo el concepto y pues se nos olvida. Tomen esta idea, palabras claves, solamente palabras clave que los ayuden a relacionar las cosas. Por ejemplo, en las tablas, filas y columnas. En los gráficos Smart, que hay 7 categorías. En estos gráficos que se extraen de Excel. Así es como vamos a recordarnos. Entonces ya viene a nuestra memoria. Tenemos los distintos tipos de gráficos, circulares, de columnas, de barras, de dispersión, tenemos de área, tenemos combinados, pero eso ya es como extra, ¿verdad? Si ya sabemos de qué estamos hablando, pues va a ser mucho más fácil poder completar nuestra idea. Los gráficos también los encontramos en la ficha de insertar. Esa ficha creo que es la más utilizada. Esa y la ficha de animaciones y transiciones son las 3, digámoslo así, más importantes o más usadas, con más opciones al momento de crear nuestro diseño de presentación. Nos vamos a insertar, buscamos el botón que diga gráficos, seleccionamos el tipo de gráfico para que nos abra esa pequeña ventanita de Excel y podamos llenar nuestros datos. ¿Qué hacemos al final? Solamente cerrarla y listo. Ya no tenemos pues que guardar un Excel también, sino que se queda guardado de forma automática. Y después nosotros podemos cambiarle colores, podemos cambiarle diseño, podemos agregar que se vea el título, que se vea la etiqueta de los datos, que se vea la leyenda, que se vean las categorías, pero eso es extra, tal como lo agregábamos en Excel, ¿verdad? Lo importante de esto es que resumen o reúnen gran cantidad de información en una sola gráfica que sea de forma visual. Y lo más importante es que estos los extraemos de Excel. Como les digo, después de eso vimos las presentaciones dinámicas, ya nos enfocábamos en animación y transición y finalizamos con álbum de fotografías, video y sonido. Video y sonido y álbum de fotografías son parte de los objetos, pero los vimos después porque eso ya es como movimiento, ¿verdad? Ya va dentro del tema de presentaciones dinámicas. Pero los objetos serían entonces, para repasar, diagramas SMART, las formas, las tablas, los gráficos, el video y el sonido, los cuadros de texto y las imágenes, ¿verdad? Son 9 tipos de objeto. Por favor, le voy a pedir a Juan Diego, si me puede leer, por favor, esta parte que dice animaciones. Las animaciones dan movimiento a los objetivos. Muy bien, a los objetos. Excelente. Gracias. Las animaciones son las que se encargan de dar movimiento a los objetos. Recordemos que tenemos 2 tipos diferentes. Animaciones o efectos, digámoslo así, a los objetos y efectos a la diapositiva, que son 2 cosas distintas. Aquí estamos viendo las animaciones que dan movimiento a los objetos. ¿Cuáles son los pasos para agregar una animación?
seleccionamos el texto, vamos a la ficha de animaciones y en el grupo animaciones seleccionamos ahí nuestras distintas animaciones. ¿Quién me puede decir o escribir en el chat cuáles eran los tipos de animaciones que podíamos encontrar? Porque habían varios tipos. En transiciones no, solamente es aplicar la transición, pero en animaciones hay varios tipos, por lo menos díganme 3. ¿Alguien que se recuerde? O que me lo pueda escribir en el chat. Sí, barrer, aparecer, rebotar, está bien. Desvanecer y flotar también es un tipo de animación. Me refiero más bien como a las categorías de animaciones, ¿verdad? Porque efectos tenemos muchos, barras, barras aleatorias, rombo, resaltar texto, cambiar de color al texto, salida ascendente, descendente. Pero en sí las categorías, ¿cuáles eran? Entrada, salida y énfasis. Excelente, Ashley. Muy bien. Gracias, Justin. Entrada y salida. Eran 3. Entrada, salida y énfasis. Su nombre nos lo dice, ¿verdad? Las animaciones de entrada son las que nos dan un movimiento para que el objeto ingrese a la presentación. Las animaciones de salida, pues lo contrario, ¿verdad? Es para que el objeto salga de mi presentación, como los créditos de las películas, ¿verdad? Eso fue lo que mencionamos ese día. Y las de énfasis nos permiten resaltar algo que ya está ahí, como cuando se agranda un poco el texto o le cambia de color, como que van cayendo las letras, pues eso es énfasis, ¿verdad? Es para resaltar algo que ya está ahí en la presentación. Entonces, repito, las animaciones se dan a los objetos. ¿Cuáles son los objetos? El texto, las gráficas, las imágenes, las tablas, los gráficos Smart, los títulos, todos estos son objetos y las animaciones se dan a cada uno. La animación sería, por ejemplo, a este título, a este título, a este triángulo, a este otro triángulo, a este párrafo y por eso las identificamos con un número que aparecen arriba del objeto que seleccionamos. Ahora las transiciones, pues es un poquito diferente. Por favor, Jimmy, ¿puedes leer lo que dice transiciones? Por favor, Ashley Cristina, si me puedes leer esta parte que dice transiciones. Si no, le vamos a pedir por favor a Carla. Carla Hernández, ¿puedes leer por favor este párrafo? Muy bien. Livni, ¿puedes leer el párrafo, por favor? Donde dice animaciones. Sí, transiciones. Transiciones. Bueno, mis efectos de tipo animación que se muestran cuando se pasa de una diapositiva a otra. Leo la otra donde dice en la ficha de transiciones. Sí, por favor. En la ficha de transiciones selecciona una de las opciones de transición. Muy bien, muchas gracias. Las transiciones aquí no tienen categoría ni son pues una gran ciencia, ¿verdad? La verdad es que se aplican de una forma muy sencilla. Lo encontramos en la ficha transiciones y solamente pues elegimos el tipo de transición y listo. Estos son efectos que se agregan a la diapositiva, es decir, a la hoja completa. Y se ven al momento que cambiamos de una diapositiva a otra. Algunos pueden seleccionar, por ejemplo, como cortinas
que se mueva hacia arriba, que se mueva hacia un lado, que aparezca como con figuras, ¿verdad? Estas transiciones son a la hoja. Las animaciones es a cada objeto dentro de la hoja o dentro de la diapositiva. La transición es a la diapositiva completa. Lo que tiene esta opción de diferente es que podemos configurar el tiempo que dura la transición y podemos configurar un sonido para esa transición. Por ejemplo, redoble de tambores, flash de cámara, podemos agregar también sonido como campanas para que podamos tener aún más dinámica nuestra presentación, ¿verdad? Para que el asunto vaya un poquito mejor. Por ejemplo, algunos agregaron un sonido de aplausos a sus tareas y cuando cambiábamos de diapositiva o al final se escuchaban los aplausos, ¿verdad? Y eso lo hace un poquito más llamativa. Tenemos la opción ahí de configurarle el sonido después que agregamos la transición. Ya vamos llegando a los últimos temas. La semana pasada vimos cómo crear un álbum de fotografías. Un álbum de fotografías contiene distintas fotos que nosotros elijamos y tenemos la opción de agregarle título, agregar créditos finales y colocarle música. Se crea en un solo paso, por así decirlo. No tenemos que estar agregando imagen por imagen, a menos que estemos trabajando en un celular. Entonces ahí sí, ¿verdad? Vamos agregándolo como si fueran imágenes distintas. Pero cuando estamos haciendo un álbum con el botón de álbum de fotografías que se encuentra en la pestaña de insertar, vamos a seleccionar ahí nuevo álbum. Tenemos la opción de seleccionar todas las fotografías en una sola vez. Tenemos la opción de elegir cuántas fotografías van a ir por diapositiva. Podemos poner nuestro álbum a blanco y negro o dejarlo a color. Elegir el diseño, que puede ser un marco de colores o puede ser bordes redondeados en las esquinas. Podemos ponerle algún efecto que se vea una pequeña sombra. Y elegimos el tema hasta el momento en el que ya tengamos todo lo demás configurado. No se agrega antes. Por eso es que este botón es diferente. Todo se agrega en un solo cuadro de diálogo y después ya crea una nueva presentación donde ya nos sale nuestro álbum con todo lo que configuramos. Podemos poner dos fotografías por diapositiva o 4 fotografías por diapositiva o solamente una. Y después de eso ya quedaría en nosotros complementar agregando efectos de animación, efectos de transición, agregando sonido, como dice acá, créditos finales. Podemos agregar una diapositiva con información importante o colocarle dentro de las fotografías la información. Y también nos crea de forma automática la primera diapositiva como de título. Cuando ya tenemos agregadas nuestras fotografías y configuradas, podemos agregar un sonido que lo encontramos en la ficha insertar. Buscamos el grupo multimedia y seleccionamos audio. Algunos dispositivos tienen la opción de configurar un audio desde la computadora o de configurar un audio en línea. Si no, pues también tenemos la opción de grabar un clip de voz. Eso nos dice, ¿verdad? Grabar clip de voz. Y podríamos usarlo como narración. Cuando les comenté el ejemplo de este chico, ¿verdad? Subió su presentación con sus fotografías y grabó su voz narrándome lo que iba sucediendo en cada una de las fotografías, ¿verdad? Se puede hacer esto también. Cuando le damos clic al botón de audio, nos aparecen nuestras carpetas para que vayamos a elegir el audio y le damos insertar. Después nos aparecen aquí unas opciones para configurar la duración de la canción, si queremos que esté durante toda la presentación, que se oculte el icono, que se ponga solamente una parte del audio y podemos reproducirlo para ver si quedó como nosotros queremos. Y por último, lo que vimos fue cómo insertar videos. Los videos son este tipo de objetos que ya incluyen sonido y movimientos. Tenemos la opción de agregar videos desde YouTube o de cualquier otra parte o desde nuestra computadora, ¿verdad?
Si trabajamos en el celular, pues solamente tenemos la opción de elegir videos de nuestra galería fotográfica. También encontramos el botón en la ficha insertar, está a la par del botón de sonido. Y podemos configurar cuánto queremos que dure el video, si queremos recortar el video, si queremos que inicie de forma automática o que inicie cuando le demos un clic, y podemos configurar el tamaño para que no ocupe toda la diapositiva, sino que solamente una parte o que ocupe toda, ¿verdad? Podemos configurar esto. Entonces aquí ya vimos todos los objetos. Gráficos Smart Art, tablas, gráficos, audio y video, fotografías. Vimos también cuadros de texto, que es donde agregamos el título. ¿Se me escapa alguno? Creo que no. No vimos a detalle qué son las formas, pero las formas son ese objeto que incluye cosas básicas como líneas, figuras geométricas y que fueron previamente diseñados. Antes se llamaban imágenes prediseñadas o formas prediseñadas, ¿verdad? Entonces con esto, chicos, concluimos un breve repaso. Yo sé que tal vez no abarque todos los temas, pero es un breve repaso de todo lo que vimos durante la unidad para que tengamos ahí los conocimientos un poquito en la memoria y no tengamos que repasar tanto después o solamente ir a repasar los temas que no tocamos dentro de la presentación. Pero al finalizar la clase yo voy a subir la presentación también para que ustedes la puedan tener ahí para estudiar.